Saludos, somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, pertenecientes a la materia de programación avanzada. El día de hoy se va a hablar sobre el algoritmo de ordenamiento por inserción que es aplicado en varios lenguajes de programación y en este caso estamos cursando Java. Los integrantes de este grupo son Mateus Daniel, Praño David y mi persona Salazar Francisco. Hablando un poco de este algoritmo, no es otra cosa más que ordenar de forma creciente un conjunto de datos, comparando cada elemento en su posición con el anterior, es decir, de derecha a izquierda. Como característica se tiene que es un algoritmo sencillo de entender. Si ya viene casi ordenado todos los datos del conjunto de datos, prácticamente su ejecución es instantánea. Y si este se combina cuando queremos trabajar con datos grandes, cosa que no es óptimo, pero si se combina con un algoritmo que trabaje con datos grandes y al final, cuando ya estén casi todos los datos ordenados, aplicando este algoritmo va a ser muy eficiente y vamos a reducir el tiempo de ejecución. Dentro de las ventajas y desventajas se tiene que es muy fácil de entender y programar. Ocupa poquísimo espacio en memoria, es muy pequeño el algoritmo y casi no afecta en el tiempo de ejecución. Es estable, no cambia el orden relativo de los elementos. Y como desventaja, como ya había mencionado, si no se trabaja con un algoritmo que trabaje datos, conjunto de datos grandes, prácticamente el tiempo de ejecución al aplicar este algoritmo va a ser muy grande. Dentro de las aplicaciones, para tratar con conjunto de datos pequeños, cuando se requiere una eficiencia en el orden, hablando en la vida real, este algoritmo es aplicado para cuando los jugadores de cartas necesitan un procesor de ordenamiento. También por eso es conocido con el nombre de método de la baraja. Ordenar de forma creciente, menor a mayor. Listo. La explicación del algoritmo se basa con un array, en este caso de 2, 4, 6 elementos. Entonces, todo se empieza con el segundo elemento, en la segunda posición, es decir, con el número 15. El número 15 va a ser comparado con todos los elementos que están a la izquierda, como obviamente del segundo elemento solo hay un elemento atrás de él. Si en este caso el elemento en la posición 2 es menor al elemento en la posición 1, cambian el orden. Como 15 es menor a 30, 15 pasa a la primera posición y 30 a la segunda. Luego vamos al tercer elemento. En este caso es 2. 2 va a ser comparado con todos los elementos de la izquierda. Primero con 30. En este caso, 2 es menor que 30, sí, pasa a la posición 2. Ahora vamos a volver a aplicar esta lógica. Vamos a comparar el número 2 con el 15. Como 2 es menor a 15, toma la posición de 15 y 15 la de 2. Es decir, que los elementos que ya están ordenados van a mantener su orden y lo único que va a cambiar son los elementos que estén en la posición más lejana al ser comparados con los elementos de su izquierda. Ahora vamos a comparar el elemento de la cuarta posición. 21 comparado con 30, si es menor, toma la posición de 30. 21 comparado con 15 no es menor. Y como sabemos que ya estaba ordenado anteriormente el array de elementos, no es necesario comparar con los otros elementos de la izquierda y va a tomar esa posición. Quedando finalmente, al momento de aplicar esta misma lógica del algoritmo, el vector ordenado de forma decreciente. Como se ve en el ejemplo, empieza con 30, 15, 2, 21, 44 y 8 en ese orden, y finalmente se obtiene 2, 8, 15, 21, 30, 44. Un pequeño ejemplo se realizó en Java creando una clase llamada ordenamiento, teniendo sus atributos, sus métodos y sus constructores. En este caso los métodos más importantes son ingresar datos, el cual se utiliza un for en el que se pide cuántos elementos desea el usuario y con ello se puede tener un array de, no sé, por ejemplo, 5 elementos. Luego tenemos un método para mostrar los datos. En este caso se realizaron dos. Cuando el usuario ingresa en primer caso el array y se muestra tal cual el orden que lo ingresó. Y luego otro cuando ya finalmente se tiene ordenado. Y el algoritmo importante aquí es ese, el de ordenar los datos, el cual utiliza un for y un while. El for lo que hace es, vamos a recorrer desde la posición, iniciando desde la posición 2. Como sabemos en el for empieza 0, 1, 2, no de 1, 2. Entonces en este caso la posición 2 sería la 1. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una variable llamada auxiliar, que va a almacenar el elemento en esa posición. Y luego utilizamos otra variable, que va a ser, en este caso j, que va a permitir restarle la posición que tiene y para eso compararle. Y usamos para ello un while. Un while en donde diga que j tiene que ser mayor o igual a 0 y
la variable auxiliar tiene que ser menor en la posición donde esté vector tomando la variable j. Una vez hecho eso, estamos haciendo la comparación, es decir, estamos comparando la posición segunda en el primer ordenamiento con la posición primera, es decir, de derecha a izquierda, y se va a ir ordenando así hasta que finalmente el vector quede completamente ordenado. Y luego ese proceso utilizamos en un main, es decir, en el principal, y donde simplemente se pide que ingrese el número de elementos y se va a utilizar una variable también declarada del tipo de la clase, en este caso ordenamiento, para poder usar los métodos que le habíamos asignado en el siguiente orden, que ingrese datos, luego el método de mostrar datos, ordenar datos y volver a mostrar datos que ya estén ordenados. Como resultado vemos aquí, pedimos al usuario ingresar el número de elementos del vector. En este caso 5. El primer elemento ingresa menos 5, luego menos 2, 58, 104 y 1. Presentamos el mensaje de que en esta posición y en este orden se encuentran los elementos ingresados. Y luego de utilizar el algoritmo, presentamos otra vez un método para enseñar al usuario que los datos han sido ordenados de forma decreciente. Como estamos trabajando con números enteros, podemos usar negativos y vemos que está desde menos 5, menos 2, 1, 58 y 104. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es David Proaño, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, perteneciente al curso de Programación Avanzada. En esta ocasión voy a tratar de explicar cómo funciona el método de ordenamiento por inserción, pero visto desde una manera gráfica. Bien, vamos a considerar que las cartas de póker que están sobre la mesa es un arreglo cualquiera dado en algún algoritmo de Java. Y lo que tenemos que hacer es ordenarlo de menor a mayor. Como mi compañero lo había explicado anteriormente, el algoritmo empieza con la posición número 2 del arreglo y las va comparando con las anteriores. Bien, en este caso nuestro número dado en la posición 2 es el 6. Entonces lo compara con el valor que está en la posición anterior. Entonces 6 es menor a 7, esto es verdadero, por tal realiza el cambio. Ahora toma el valor que está en la siguiente posición, en este caso 2, y lo compara. 2 es menor a 7, esto es verdadero, por tal realiza el cambio. Bien, y continúa comparando con las anteriores. 2 es menor a 6, esto también es verdadero, por tal realiza el cambio. Bien, continuamos. Tomamos el siguiente valor. En este caso 9. 9 es menor que 7, esto es falso, por tal el algoritmo no hace nada. Continuamos con el siguiente. 8. 8 es menor a 9, esto es verdadero, por tal realiza el cambio. Continúa. 8 es menor a 7, esto es falso, por tal no hace nada. Continuamos con el siguiente valor. 5 es menor a 9, esto es verdadero, por tal realiza el cambio. 5 es menor a 8, esto es verdadero, por tal realiza el cambio. 5 es menor a 7, verdadero, por tal realiza el cambio. 5 es menor a 6, esto es falso, por tal no realiza nada. Bien, ahí estaría nuestro arreglo ordenado de menor a mayor. Esto es lo que hace nuestro algoritmo de ordenamiento por el método de inserción. Muchas gracias. En el infierno yo debo esperar. Compañeros,
yo soy Daniel Mateus y ahorita les voy a explicar brevemente el código del ordenamiento por inserción, que es el tema que nos ha tocado a nosotros. Más que explicarles, comprobar que todo funciona correctamente. Entonces, aquí tenemos nuestras dos clases, la principal y la de ordenamiento. Vamos a correr el programa y nos pide el número de elementos del vector. Vamos a poner 6 elementos. Los vamos a ingresar en desorden para comprobar la eficacia del programa. 4, 6, 2, 3, 9 y 1. Entonces, como podemos ver aquí, nos muestran los elementos que nosotros ingresamos en el orden que los ingresamos. Y en esta parte de aquí ya podemos ver los elementos ordenados. Entonces se puede concluir que el método de ordenamiento por inserción es bastante bueno para pocos datos, ya que los ordena de una manera muy rápida. Entonces, compañeros, después de haberles mostrado esto, con esto concluimos el video. Espero que les guste y que les haya servido.